Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Beguisare por darnos la oportunidad de mostrar nuestro proyecto. Vamos a hablar un poquito de lo que realizamos en la unidad de distrofias hereditarias de retina del Hospital Donostia y del proyecto que llevamos más de 10 años en el Instituto Biodonostia. Vale. Primero empezaremos con los antecedentes. Todo empezó en el 2008, cuando la Asociación de Beguisare, en su reunión anual, invitaron al profesor Gustavo Aguirre, que es profesor en la Universidad de Pensilvania de Filadelfia, Estados Unidos, para hablar sobre los ensayos clínicos en terapia génica que estaban realizando en modelos animales. Ya entonces, el profesor Gustavo Aguirre explicó la importancia de genotipar a todos los pacientes, porque él veía que en los próximos años podrían haber terapias nuevas, ensayos clínicos que podían llegar a nuestros pacientes. Así, Beguisare pidió al Hospital Donostia, que por aquel entonces el gerente era Máximo Goicoechea, recientemente fallecido, pidió que se realizara el genotipado de los pacientes. Y bueno, pues se pusieron todos en marcha y comenzó así el proyecto. A día de hoy tenemos 333 pacientes en el biobanco, el 95% están genotipados y tenemos al 50% de nuestra cohorte con la genética confirmada. Tenemos más de 750 muestras de ADN en el biobanco de pacientes afectos y de familiares y recientemente en el proyecto estamos realizando una ampliación del secuenciado que se llama secuenciado del genoma completo a aquellos pacientes en los que no hemos encontrado una genética y poco a poco iremos avanzando en esta tecnología. También es importante la genética y es muy importante tener registrados nuestros pacientes. Existen ya registros nacionales en diferentes países y en Europa tenemos la red de enfermedades raras oculares, que desgraciadamente España no pudo entrar porque en España no existen centros de referencia nacional de distrofias hereditarias de retina. Pero ya el año pasado, desde el Ministerio, salió la primera convocatoria de CESUR, que es el Centro de Referencia Nacional en Distrofias Hereditarias de Retina, y en noviembre del 2020 el Hospital Donostia pasó la auditoría con una valoración positiva para ser centro de referencia. Todavía no tenemos la resolución del Ministerio, que lo darán en los próximos meses. También en el País Vasco, desde Osakidetza, en el 2015 impulsaron el estudio de las enfermedades raras y se creó el registro de enfermedades raras en Osakidetza. Y todos nuestros pacientes que vemos en el hospital están registrados en el Osavide Global, que es el programa La Historia Clínica Electrónica. Aquí os enseño un pantallazo de cómo es el registro. Y recientemente, en el 2017, se creó ONERO, que me imagino que ya todos conoceréis, que es el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares y que es un registro que se registran los pacientes y bueno, lo están impulsando las diferentes asociaciones y va a ser un registro a nivel nacional. Se pidió estudiar la genética de los pacientes porque la genética de las distrofias es muy compleja. Existen más de 300 genes asociados a distrofias retinianas, más de 110 genes asociados a retinosis pigmentaria, que es la distrofia más frecuente, y más de 3.000 mutaciones patogénicas. Además, existen los 3 tipos de herencia mendeliana. Nos encontramos pacientes con herencias recesivas en el 30-50% de los casos, pacientes con herencias dominantes en el 20-40% de los casos y la minoría de los pacientes con retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X, que suelen ser las formas más severas. Teniendo en cuenta los genes más frecuentemente mutados en estos pacientes, podemos ver que el 30% de las mutaciones son debidas a 3 genes. En las formas dominantes al gen RHO, en las formas recesivas el gen US2A y en las formas ligadas al X el gen RPGR. Pero existen muchísimas mutaciones y en muchísimos genes. Además, un mismo gen puede producir diferentes fenotipos, es decir, puede producir diferentes patologías, desde una amaurosis congénita de Leber a una distrofia de conos y bastones o a una retinosis pigmentaria, por ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque los diferentes genes afectan a diferentes
fases del metabolismo de la célula fotorreceptora y células adyacentes de la retina, como podría ser el epitelio pigmentario de la retina. Aquí lo que ocurre es que se altera el gen y se altera la producción de la proteína que dará lugar a una función en la célula. Si la célula no funciona adecuadamente, esa célula perderá su control y fallecerá. Un poquito de historia respecto a la genética. La secuenciación del genoma, la secuencia del ADN, comenzó a finales del 70 por los doctores Sanger y Gilbert, que en 1980 recibieron el Premio Nobel de Química. En el 2001 se secuenció el primer genoma humano y ya han aparecido nuevas tecnologías como los paneles de Next Generation Sequencing, que es lo que a día de hoy en la práctica clínica diaria utilizamos para realizar el diagnóstico genético de nuestros pacientes. Después tenemos técnicas más avanzadas que entrarían dentro de proyectos de investigación como son el secuenciado del genoma y del exoma completo, que se está realizando en el Instituto Biodonostia. Voy a repasar un poquito cómo se realiza el diagnóstico en una unidad de distrofias hereditarias de retina, en concreto en nuestro hospital. Lo primero, realizamos una anamnesis al paciente, le preguntamos por los síntomas. Es muy importante la edad de comienzo, también los antecedentes personales, para descartar las formas sindrómicas. Y realizamos un árbol genealógico para poder ver un poquito el tipo de herencia que pueda tener el paciente. A continuación, realizamos una exploración oftalmológica completa junto con la electrofisiología ocular y en aquellos casos en los que tienen alteraciones sistémicas, los derivamos a la unidad de enfermedades raras, a otorrino o a neurología para hacer el estudio sistémico. Así, obtenemos el diagnóstico clínico de presunción y a continuación les realizamos el estudio genético, que a día de hoy se realiza un panel de Next Generation Sequencing. Si obtenemos el diagnóstico genético, ya tendríamos el diagnóstico confirmado. Y a continuación solemos realizar un asesoramiento genético. Les ofrecemos a los pacientes el seguimiento anual. También realizamos el tratamiento de las complicaciones asociadas, que más adelante explicaré. Recomendamos ayudas de baja visión y hablamos de los posibles tratamientos disponibles, como son la terapia génica, prótesis retiniana y en un futuro próximo poder incluir a nuestros pacientes en ensayos clínicos. Por último, es muy importante el apoyo psicosocial y solemos recomendar la Asociación de Beguisare, en nuestro caso en el País Vasco, y también la ONCE, realizamos informes de discapacidad, de incapacidad laboral y también en los pacientes en edad escolar los solemos derivar en Guipúzcoa al CRI. Y bueno, ya vamos a pasar al tratamiento, que me imagino que será lo más interesante para todos vosotros. Los que me habéis escuchado más charlas, pues bueno, siempre sigo el mismo esquema y en cuanto al tratamiento hay diferentes fases. Primero, el tratamiento de las complicaciones asociadas, que lo vemos en la consulta de oftalmología, por eso es importante el seguimiento y las revisiones periódicas. Y luego derivamos a servicios de apoyo como las asociaciones de pacientes, el consejo o asesoramiento genético. Recordar que existen 3 enfermedades con un tratamiento específico y que hay que detectarlas y después hablaremos de los nuevos tratamientos. El tratamiento de las complicaciones asociadas, como muchos sabréis, las distrofias se suelen asociar a cataratas en edad más precoz y bueno, si cumplen criterios, pues hay que intervenir, se realiza una cirugía de facomulsificación e implante de lente intraocular. En aquellos pacientes que desarrollan un edema de mácula, solemos ofrecerles el tratamiento de DMOX y variamos la dosis en función de la respuesta y de la tolerancia del paciente. También recomendamos ayudas de baja visión y sobre todo solemos recomendar los filtros de absorción selectiva. Y por último, solemos realizar exploraciones periódicas en la consulta con diferentes pruebas, siempre la OCT, casi siempre el campo visual y así valoramos la velocidad de progresión de cada paciente. Después derivamos a los servicios de apoyo, que bueno, aquí en el País Vasco pues ya está bien definida la derivación. Nosotros en el hospital tenemos la suerte de tener el despacho de Beguisare en el mismo hospital, el mismo día que pasamos la consulta. A día de hoy, por la pandemia, no pueden estar en el despacho, pero cuando mejore la situación volverán al despacho. Y luego también, si cumplen criterios, les recomendamos la ONCE y a los pacientes en edad escolar
en Guipúzcoa les derivamos al CRI. En cuanto al asesoramiento genético, es muy importante el diagnóstico genético porque tenemos una confirmación diagnóstica y muchas veces, según el tipo de mutación, podemos saber el pronóstico de esa enfermedad. También es muy importante hacer una correcta orientación escolar y laboral. Y en pacientes en edad reproductiva les solemos derivar a la unidad de reproducción del Hospital Donostia y ahí les explican las diferentes opciones, como puede ser el diagnóstico genético prenatal, el cambio de gametos o el diagnóstico genético preimplantacional. Cuando no obtenemos la genética, en el 50-40% de los casos, muchas veces podemos ver el árbol genealógico y, según la clínica, podemos más o menos predecir el tipo de herencia y hacer un pronóstico. Pero siempre va a ser un pronóstico que no va a estar confirmado del todo. En esta diapositiva os voy a nombrar las 3 enfermedades que tienen un tratamiento dietético y es muy importante descartarlas. Normalmente se asocian a síntomas sistémicos, síntomas neurológicos y de digestivo, con cuadros de mala absorción, diarreas, cuadros de ataxia, disartria y normalmente suelen venir derivados del neurólogo o de digestivo. Son la beta-lipoproteinemia o la enfermedad de Basen-Coswick, que es una mala absorción de vitaminas liposolubles y el tratamiento será dar esas vitaminas, la vitamina A y la vitamina E a altas dosis. Así conseguimos frenar la evolución de la enfermedad. Después estaría la enfermedad de Refsum y lo que hacemos en la dieta es reducir el ácido citánico, que está en exceso. Estos pacientes suelen tener alteraciones en el corazón, arritmias, ataxia, piel seca y anosmia, dificultad en el olfato. Y, por último, el déficit familiar de vitamina E, que suele cursar con un cuadro neurológico de ataxia, disminución de la sensibilidad táctil y disartria, y el tratamiento es con vitamina E. Y ya vamos a pasar a los tratamientos en fase de desarrollo o los futuros tratamientos. En una revisión de Lancet, en noviembre del 2006, ya vaticinaron nuevos tratamientos para algunas formas de retinosis pigmentaria. Decían que iban a ser de ayuda para estos pacientes en 5 o 10 años. Y bueno, no anduvieron mal desencaminados porque no fueron 10 años, fueron 11 años. En el diciembre del 2017 se aprobó la primera terapia génica a nivel mundial para un tipo específico de retinosis pigmentaria. También han surgido nuevas tecnologías de edición génica como el CRISPR, que es el corta-pega de ADN, y otras tecnologías como el ojo biónico, las prótesis retinianas y luego la posibilidad de realizar a nuestros pacientes una valoración reproductiva con el diagnóstico genético preimplantacional. En esta diapositiva os voy a mostrar los diferentes tratamientos en fase de desarrollo y cada tratamiento se suele dirigir a diferentes estadios de la enfermedad. Así tenemos los fármacos neuroprotectores, que son fármacos que lo que hacen es enlentecer la progresión de la enfermedad. Sería como una ayuda. Y estos fármacos se pueden tratar a los pacientes en todos los estadios de la enfermedad, desde estadios precoces hasta estadios avanzados. Y son, por ejemplo, la vitamina A altas dosis, que en algunos centros en Estados Unidos se da, pero aquí en España no está recomendado porque tienen muchos efectos secundarios. También tendríamos fármacos neuroprotectores, que más adelante lo explicará el doctor Javier Ruiz Cederra, que han desarrollado un fármaco en el Instituto de Biodonostia. Y también tendríamos terapias que son un poquito tipo rehabilitación, que sería la electroestimulación transcorneal. La siguiente terapia en fase de desarrollo es la terapia génica. Tenemos la terapia génica ya comercializada en Europa. El nombre comercial es Luxturna y el fármaco es Boretigene Neparvovec. También tenemos la tecnología CRISPR y estas tecnologías se utilizarían en estadios iniciales o intermedios de la enfermedad. Lo que hacen es frenar la evolución y mejoran un poco el campo visual, la agudeza visual, pero sobre todo hay que utilizarlo al principio. Para estadios finales tendríamos la optogenética, que os voy a explicar un poquito. La optogenética es una terapia independiente de la mutación, entonces es importante porque se podría tratar a los pacientes en los que no se ha encontrado la genética. Y lo que se hace es introducir un gen que codifica una proteína de canal sensible a la luz, que lo que hará es reactivar las células fotorreceptoras y así mejorar la agudeza visual. Está todavía en fase precoz de ensayo clínico. Luego tendríamos, para estadios avanzados de la enfermedad, el trasplante retiniano. Aquí os voy a mostrar
un tipo de trasplante retiniano que se está estudiando, que sería, tenemos al paciente y de ese mismo paciente, mediante una biopsia de piel, extraemos las células de la piel, que son los queratinocitos, y los reprogramamos en células madre pluripotenciales del adulto. Y esas células se convierten, bueno, en el laboratorio se convierten en fotorreceptores, y esos fotorreceptores, que son las células de la retina, que son las que están dañadas en las distrofias, lo trasplantamos al mismo paciente. Entonces es un autotrasplante, ¿vale? Es un trasplante de células de la misma persona. Por lo tanto, tenemos muchísimo menos riesgo de rechazo y así podríamos restaurar la visión en nuestros pacientes. Y por último, tenemos la prótesis retiniana o implante retiniano o ojo biónico, que lo que realizan es una estimulación directa de células ganglionares mediante impulsos eléctricos. En la próxima diapositiva os hago un resumen de cómo funcionan las prótesis retinianas. Funciona de tal manera, el paciente lleva una cámara de vídeo en unas gafas que capta la imagen y esa imagen se envía al procesador, que es como una petaca que llevamos en el bolsillo, y ese procesador convierte esa imagen en una señal electrónica que la transmite vía inalámbrica al receptor emisor que está en la gafa. Ese receptor, a su vez, transmitirá la señal al implante retiniano que se ha colocado mediante una cirugía compleja en la retina. El implante, a su vez, transforma las señales en pequeños pulsos eléctricos que estimulan la retina interna a través de una malla de electrodos y esos impulsos viajarán a través de las células internas, de las células ganglionares de la retina, al nervio óptico y de ahí a la corteza occipital. El cerebro percibe patrones de luz y oscuridad que corresponden con los electrodos estimulados en el implante. Con esta tecnología, que se utiliza solo en estadios avanzados de la enfermedad, lo que conseguimos es una visión rudimentaria y un campo visual reducido. Y yo creo que todavía debe avanzar la tecnología. Sería como el implante coclear que se utiliza en los pacientes sordos, que al principio era más rudimentario y ahora está muy logrado. Y yo creo que las prótesis retinianas es lo mismo. Todavía tiene que avanzar un poquito más para conseguir una visión más definida. Pero están disponibles a día de hoy. La electroestimulación transcorneal sería como un tipo de rehabilitación y lo que cuentan los ensayos clínicos es que enlentece la progresión y mejora el campo visual en los pacientes. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un ensayo clínico multicéntrico internacional liderado por el Wills Eye Hospital, el doctor Federman, pero a día de hoy está parado por falta de financiación. Y ya vamos a pasar a la terapia génica, que es la terapia que se ha aprobado recientemente y la más novedosa. Un poquito de historia respecto a la terapia génica. Veis, los círculos en verde son los hitos que han marcado un avance en la terapia y los rojos, pues los problemas que ha tenido. Los primeros ensayos clínicos aparecieron entre 1973 y 1990. Luego hubo un freno en el desarrollo de esta terapia porque en 1999 fallece un paciente en un ensayo clínico de una enfermedad rara, no una enfermedad rara ocular, sino una enfermedad rara sistémica. Y en el 2002 aparecieron 5 casos de leucemia en un ensayo clínico de una enfermedad, de una inmunodeficiencia, también una enfermedad rara. Pero en el 2003 se impulsó otra vez su estudio y la Agencia del Medicamento China aprobó la primera terapia génica para una enfermedad rara. Y ya en el 2012 y 2017 aparecieron las primeras terapias génicas para enfermedades tipo Sanfilippo A o hemofilia en Europa y en Estados Unidos. Y la terapia ocular apareció en diciembre del 2017, la primera terapia génica a nivel ocular. En concreto, esta terapia génica se utiliza para enfermedades de herencia autosómica recesiva, porque lo que hacen es reemplazar el gen defectuoso para así producir la proteína local que es deficiente en estos casos. Los ensayos clínicos los inició el profesor Gustavo Aguirre en la Universidad de Pensilvania en perros allá en el 1997 y han tenido que pasar 20 años hasta su aprobación. ¿Por qué? Pues porque primero hay que hacer ensayos clínicos in vitro, luego en animales y luego en humanos. Hay que pasar todas las fases, que luego explicaremos. El gen en concreto es el RP65, que es asociado a formas de amaurosis congénita de Leber y retinosis pigmentaria. Y la técnica quirúrgica se realiza mediante una inyección subretiniana
del vector adenovirus asociado que transporta el gen RP65 al epitelio pigmentario de retina, que es allí donde actuará. Y bueno, los ensayos clínicos se realizaron en perros. Esta diapositiva ya la habréis visto todos, pues porque tenemos similitudes entre ellos. Y otra vez os vuelvo a poner que en diciembre de 2017 se aprobó la primera terapia génica con un alto coste, $850.000 los dos ojos. Aquí en España se está ahora valorando su financiación y en marzo hay una reunión con el Ministerio y bueno, allí se decidirá si se financia o no. Entonces, en breve tendremos noticias. Esperemos que sean buenas noticias. A raíz de esta terapia génica, bueno, pues hay muchas otras terapias génicas, muchos otros ensayos clínicos en marcha en distrofias hereditarias de retina. Aquí tenéis un gráfico en el que mostramos el número de ensayos clínicos por cada patología. Y eso lo podéis buscar todos en la página web clinicaltrials.gov, que os pongo aquí en la diapositiva. Ahí podéis introducir la enfermedad y os saldrá un listado de todos los ensayos clínicos en marcha. Algunos ensayos clínicos son de evolución de la enfermedad, no son de tratamiento, pero otros son de tratamiento y podéis ver qué tipo de tratamiento es y en qué fase está el ensayo clínico y si está en fase de reclutamiento o si ya ha acabado el reclutamiento y si existen resultados respecto al ensayo clínico. Y en una revisión que hicimos con una estudiante de medicina, pues vimos que existían más de 40 ensayos clínicos en marcha en distrofias hereditarias de retina y que la mayoría se encuentran en fase 1 y 2. Unos pocos están en fase 3, previo a la comercialización, y solo Luxturna es el que está comercializado. Y bueno, os voy a explicar un poquito las fases de los ensayos clínicos, que probablemente lo habréis leído, lo habréis escuchado en las noticias, porque son las mismas fases que han pasado la vacuna del coronavirus. ¿Pero qué ha pasado? Aquí han pasado 20 años para que se desarrollara la primera terapia génica en retinosis pigmentaria y en el coronavirus solo un año. ¿Por qué? Pues porque todo el esfuerzo mundial, todo el esfuerzo de investigación, toda la financiación ha ido a sacar la vacuna para la pandemia. ¿Qué ocurre con las enfermedades raras? Que son muy poco frecuentes y se destina muchísima menos financiación y hay mucha menos investigación que para las enfermedades prevalentes. Pero ahí estamos y luego también hay que decir que también se requieren menos pacientes menos pacientes para desarrollar cada fase del ensayo clínico. Entonces, primero tenemos los ensayos preclínicos que se realizan in vitro, en el laboratorio y en animales. Y luego se aprueba el medicamento para pruebas en seres humanos, que sería el ensayo clínico en fase 1. Ahí valoramos sobre todo la seguridad del fármaco. En esta diapositiva os pone que la fase 1 se necesitan 20-80 pacientes, pero eso es para un fármaco habitual. En las enfermedades raras, como es tan poco frecuente, en estas fases se requieren muchos menos pacientes. De aquí, solo un 40% pasarán a la segunda fase. Luego, en la siguiente diapositiva, perdón, un 70% pasarán a la siguiente fase. La siguiente fase, que es la fase 2, lo que se mide es la eficacia del fármaco y también se valora la seguridad y los efectos secundarios. Y de aquí solo pasarán un tercio de los fármacos a la siguiente fase, que es la fase 3. Aquí se introducen más participantes en el ensayo clínico y se valora una vez más la eficacia, la tolerancia y los efectos secundarios y también se compara con otros fármacos. Nosotros no tenemos con qué compararlo, entonces no habría esa comparación. Si pasamos esta fase, solo la pasan el 25% de fármacos, se reúne toda la información y el medicamento se presenta a la Agencia Europea del Medicamento o a la Agencia de Estados Unidos. Allí se confirma la inocuidad y la eficacia del fármaco y se aprueba su comercialización. Y una vez comercializado, todavía siguen los ensayos clínicos, que se denomina fase 4 o ensayos clínicos post-comercialización. Y ahí se sigue valorando efectos secundarios, la eficacia y el correcto uso de este tipo de terapias.
Y bueno, hablaros también de otro tipo de terapia génica, que es el CRISPR-Cas, que es el corta y pega. Hasta ahora hemos hablado que la terapia génica que está aprobada es para enfermedades autosómicas recesivas. Con el CRISPR-Cas conseguimos editar esa secuencia de ADN en todos los tipos de herencia. Y, bueno, decir que lo desarrollaron las doctoras Charpentier y Doudna, que en el 2015 recibieron el premio Princesa de Asturias aquí en España y en el 2020 recibieron el Premio Nobel de Química. Todavía está en fase de ensayo clínico y, bueno, hay que mejorar la técnica, pero es muy prometedora. Y, por último, os voy a presentar esta diapositiva en los que aparecen los fármacos prioritarios para la Agencia del Medicamento Europea. Los fármacos prioritarios en distrofias hereditarias de retina, es decir, los fármacos que van a intentar aprobar con más celeridad. Son dos terapias génicas, una para la cromatopsia congénita, para mutaciones en el gen CNGB3, y otra para la retinosis pigmentaria ligada al cromosoma X debido a mutaciones en el gen RPGR, y lo está desarrollando la misma compañía, que es Meira GTX. Y luego sería un fármaco, que es una inyección intravítrea de RNA para una forma específica de amaurosis congénita de Leber debida a una mutación en el gen CEP290. Y para concluir la charla, me gustaría decir que existen nuevas técnicas de diagnóstico genético, que estamos avanzando y que nos gustaría llegar al 70-80% de casos diagnosticados. A día de hoy, en la práctica clínica realizamos Next Generation Sequencing, pero se está desarrollando ahora secuenciado del genoma y del exoma completo. Que estamos realizando registros ya regionales, nacionales y europeos de enfermedades raras, que cada vez más son accesibles a los pacientes los servicios de apoyo, las asociaciones de pacientes y las ayudas de baja visión, y que tenemos nuevos tratamientos aprobados, como es la terapia génica, que todavía está disponible para muy pocos pacientes, que hay un corto seguimiento y es un tratamiento caro, pero cada vez más está aumentando el número de genes susceptibles para este tipo de terapia. Y en un futuro realizaremos una combinación de terapias para potenciar su efecto y realizar un tratamiento personalizado a nuestros pacientes según el estadio de la enfermedad. Así, en todos los estadios podremos dar neuroprotección a nuestros pacientes. En aquellos pacientes con la genética confirmada y una terapia génica disponible se les podrá ofrecer. Y en aquellos pacientes en estadios avanzados podremos realizar en un futuro el trasplante de retina o las prótesis retinianas. Por último, me gustaría presentaros a los miembros de la Unidad de Distrofias Hereditarias de Retina del Hospital Universitario Donostia. Lo formamos 4 oftalmólogos, 2 retinólogos, la doctora Juaristi y yo, 2 oftalmólogos pediátricos, la doctora Cortázar y la doctora Úbeda, un electrofisiólogo que además tiene la especialidad de oftalmología, el doctor Quiroga, ópticos, algunas de ellas especializadas en baja visión, y enfermería especializada en oftalmología, como son Ana Ondarra, Eider Gutiérrez, Aizpea Ugalde como ópticos, y la enfermera responsable de quirófano, Lourdes Osoro. Genetistas, como la doctora Saiz y doctora Muguerza, y en investigación, como todos conocéis, al doctor Javier Ruiz Cederra. Me gustaría agradecer a todo el Instituto Biodonostia, al área de neurociencias liderada por Adolfo López de Muniain, que fue uno de los impulsores de este proyecto desde sus inicios, al doctor Javier Ruiz Cederra y a todo el equipo del Grupo de Neurodegeneración Sensorial, los que estuvieron y los que están, al Servicio de Oftalmología, a Dirección Médica y Gerencia y a todas las fuentes de financiación. Y, por supuesto, me gustaría agradecer a todos vosotros, a Begisare y a todos los pacientes, porque fuisteis vosotros los que tocasteis la puerta en el Hospital Donostia ya en el 2008 y los que trajisteis también a Gustavo Aguirre para que diera esa magnífica charla. Gracias a ello hemos podido genotipar a una amplia población en el País Vasco y podemos estar orgullosos de que somos una de las comunidades autónomas con más pacientes genotipados. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias
por la invitación y por habernos hecho partícipes un poco de esta charla que está siendo pospuesta una y otra vez. Entonces, yo creo que ha sido una buena iniciativa poder al menos hacer la telemática y tenemos muchas ganas de poder hacer esto en un futuro pues, presencial, a ver si es posible, pero bueno, al menos podéis estar un poco al tanto de nuestros quehaceres, ¿no? Entonces, yo siguiendo un poco con la línea de lo que ha ido presentando Cristina, os voy a hacer primero una breve presentación de lo que va a ser mi seminario. Lo voy a dividir un poco en un breve recorrido histórico del proyecto, que ya lo ha resumido realmente muy bien Cristina, y un poco también ha hablado ella de las personas que han venido participando y de las que están participando activamente, ¿no? Ahora mismo, aparte del Instituto Biodonostia y la UPV, se ha unido recientemente la UPV y Miramón Pharma, gracias a que se ha generado una sinergia estupenda y se ha derivado la creación de una spin-off, que es una pequeña empresa derivada de la actividad investigadora entre el Departamento de Químicas de la UPV, como os enseñaré un poco más adelante, y el Grupo de Investigación de Biodonostia. No solo de mi equipo de investigación, sino otros grupos que han estado participando, de todos del área de neurociencias que dirige Adolfo López de Munain, como ha dicho Cristina. Y os voy a presentar un poco a continuación los principales resultados que estamos teniendo, que Cristina ya os ha hablado un poco de la parte genética, os lo repasaré muy por encima porque ya ha hablado ya muy bien y quizás lo que igual os puede interesar un poco más es cómo estamos en el proyecto de terapia farmacológica que hemos desarrollado, que es lo que ha dado origen un poco a esta spin-off que os he comentado de Miramón Pharma, utilizando un modelo de ratón de retinosis pigmentaria. Entonces, nada, un poco aquí, esto ya lo paso por encima porque son las viejas glorias que hemos por el instituto. Las jóvenes promesas, pues ahora mismo se están dedicando al proyecto de investigación que os voy a presentar de terapia farmacológica. Leire Escudero Arrarás, que su tesis doctoral está centrada en un tipo de glaucoma, pero está realizando también muchísimo trabajo para llevar adelante este proyecto que estamos priorizándolo, como os podéis imaginar y como os voy a comentar a continuación. Estaría también María Rodríguez Hidalgo, que es la estudiante cuyo eje central de su tesis doctoral es el diagnóstico genético, que os ha descrito muy bien Cristina Irigoyen. Entonces, ella ha estado utilizando desde el principio paneles de genes, como os ha comentado Cristina, un panel muy grande de genes que está funcionando muy bien y que seguimos un poco con lo que el trabajo iniciado por Olaz y por Maitane, principalmente. Y lo que está desarrollando ahora mismo son una manera de poder llegar a alguna conclusión en aquellos pacientes sin hallazgos, utilizando estrategias muy avanzadas, en colaboración con el doctor Carlos Cruchaga en la Universidad de Washington, que os he comentado también en varias charlas. Estamos llevando a cabo un proceso muy complejo de búsqueda mediante el genoma completo de varias muestras de los pacientes. Y para ello está realizando, aparte de un máster especializado, María, está interesadísima en este tema y se le da muy bien todo el tema de la informática y tal. Y estamos a punto de hacer una estancia en el laboratorio de Carlos Cruchaga para que pudiera hacer pues, un avance muy significativo, pero de nuevo, ahora mismo con el tema de la pandemia está todo un poco paralizado, pero bueno, está a la espera y mientras tanto estamos pues, poniendo a punto muchísimas cosas, incluyendo pues, la compra de un equipo de gran potencia, de análisis, etcétera. Y está avanzando muchísimo con los paneles, mientras tanto, y con partes que son más completos, que tienen un poquito menos de complejidad. Entonces, el core del equipo que está llevando a cabo la parte del estudio del desarrollo del fármaco, que os voy a presentar más adelante, sería Araceli Lara López, que es otra estudiante recientemente incorporada a finales del 2019 realmente. Y en este grupo, aparte de Leire Escudero y María Rodríguez, que participan de forma muy activa también en esta parte del proyecto, también está trabajando Pablo Marco, que es un estudiante que está en el grupo también de neurociencias, pero está en el área de enfermedades neuromusculares. Y ahora os comento un poco qué tiene que ver aquí lo del área de neuromusculares. Aparte de Adolfo López de Munain, os quería presentar también un poco a la gente que está implicada en Miramón Pharma, y empezando por Pablo Ferrón, que es la persona que ha estado ahí desde el principio y estaba un poco llevando un poco toda la empresa él solo, en sus espaldas es el jefe de operaciones, y ahora mismo estoy junto con él, estamos mano a mano en la empresa, y los fundadores, aparte de Pablo Ferrón, han sido tanto Jesús María Izpurua como José Ignacio Miranda, que son investigadores de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Químicas, y son los que han generado estos compuestos, de los que os hablaré un poco por encima, que son los que estamos utilizando y que se
se han especializado en eso, en hacer una síntesis de manera hiper inteligente y muy compleja, y de hacer unos ensayos in silico, es decir, una manera de hacer aproximaciones con programas informáticos también muy complejos para ver posibilidad de que el fármaco actúe donde tiene que actuar, en las dianas terapéuticas adecuadas y demás. Está, por supuesto, les conocéis todos a Adolfo López de Munain, como ha comentado Cristina, es el jefe de servicio de neurociencias y también es el jefe del área de neurociencias del Instituto Biodonostia, y fue un promotor junto con Chus Mari y junto con también Ainara y Pablo y José Ignacio en el desarrollo de Miramun Pharma, en el cual yo me he incorporado también este año. Ainara Vallejo lleva un grupo de investigación en enfermedades musculares, y realmente este proyecto se inició inicialmente para buscar un fármaco que fuera eficaz para la lucha contra las distrofías de Duchenne, que no tienen nada que ver con la retina, pero lo que sí que tiene es un sustrato común a la retinosis pigmentaria. Parece que en ambas enfermedades hay una desregulación, una pérdida de la homeostasis del calcio, y el fármaco que hemos desarrollado parece que está mejorando un poco el equilibrio de calcio intracelular. Tiene que haber unos niveles adecuados, y si hay excesivo calcio o muy poco calcio, hay problemas tanto en los músculos, como están viendo también en los pacientes y en modelos de ratones con distrofias musculares, pero como había un sustrato en el que nuestro modelo de ratón que estamos utilizando para ver las distrofias de retina, yo vi que había un sustrato también de pérdida de la homeostasis del calcio, pensé que podría tener también cabida el que este fármaco tuviera efecto. Y ha sido tan así que ahora mismo Miramun Pharma se ha focalizado en la primera, en desarrollar un fármaco para aplicarlo de manera prioritaria a la retinosis pigmentaria, porque está funcionando muy bien realmente nuestro modelo de ratón, como os enseñaré un poco los resultados un poco más adelante. Tenemos también la gran suerte de contar desde el principio también de este proyecto con el gran asesoramiento del doctor Pedro de la Villa, que yo creo que también le conocéis casi todos, que es un experto en fisiología ocular, y es el que nos ha ayudado a montar un setup, un equipo muy importante también y muy complejo para poder medir la actividad de los ratones, la forma de ver de los ratones, la electrofisiología ocular del ratón en nuestro modelo, para poder testar si estos fármacos realmente están teniendo un efecto en la visión directa mediante un análisis de la respuesta a un estímulo de luz en estos ratones. Esto nos ayudó a montarlo, y gracias a su asesoramiento inicial hemos conseguido ahora tener nuestro propio equipo en el Instituto Biodonostia, y ya somos independientes y podemos hacer nuestros propios registros, ¿no? Contamos también con Eva Méndez, que nos está haciendo un asesoramiento para la empresa también de gran valor, porque tenemos mucha experiencia, casi todo el equipo somos investigadores, ¿no? Pero realmente hay un gran salto cuando vas a la industria, y nos está ayudando a ir un poco de la mano Eva Méndez desde Madrid. Entonces, os voy a presentar un poco primero los resultados a muy grosso modo del diagnóstico genético, ya que Cristina ya se ha puesto un poco en entredicho. Los inició las estudiantes previos que estuvieron en el laboratorio, y la técnico Olatz Barandica y la estudiante Maitane Ezquerra, y ahora está llevando toda esta parte María Rodríguez Hidalgo. Entonces, es verdad que partíamos, si os acordáis, en los tiempos iniciales de unos diagnósticos, de unas tasas de resolución de diagnósticos, pues que se situaban en torno a un 30%, y María, haciendo un buen uso de todas estas herramientas bioinformáticas, ha logrado llevar el diagnóstico a cerca de un 50%. Como podéis ver aquí abajo, tenemos unas 752 muestras, como os ha comentado Cristina, y haciendo distintas estrategias hemos logrado caracterizar a 133 de los pacientes, lo que corresponde a un casi 50% de los casos diagnosticados, lo cual son unas cifras que están realmente bien. Cuando tenemos en cuenta la procedencia de los pacientes, la mayoría de los casos, como este proyecto se inició en Guipúzcoa, son guipuzcoanos o de origen, o sea, son pacientes que residen en Guipúzcoa, el 84%. Tenemos un 12% de Álava, que ha habido una gran cantidad de muestras que han procedido también de esta provincia, y quizás uno de los puntos de mejora es la obtención de mayor número de muestras en Vizcaya, y estamos un poco en ello, ¿no? Que de momento solo tenemos un 3% de estos casos correspondientes a Vizcaya. En cuanto a la cigosidad, o sea, qué tipo de herencia, hemos visto que hay en torno a un tercio de casos de herencia dominante, que sería la que está aquí en roja,
Y luego, pues 2/3 serían de herencia recesiva, de casos recesivos, que serían los que ha dicho antes Cristina, que serían susceptibles de terapia génica, que se pueden dividir en casos de heterocigosis o casos de heterocigosis compuesta, que estos son casos en los que hemos visto que son mucho más habituales de lo que ya se sabe realmente últimamente, que es un tipo de herencia muy, muy frecuente en distrofias, y lo que significa esto básicamente es que el diagnóstico genético es un poco más complicado, con lo cual estamos muy contentos porque estamos resolviendo muchísimos casos que si según cómo hagas el diagnóstico se te pueden escapar. Entonces estamos diagnosticando muchísimos casos de heterocigosis compuesta, como estáis viendo, y heterocigosis normal, ¿vale? En cuanto al número de genes, hemos visto también que estamos viendo lo que se han visto en otros estudios poblacionales. Hay un gran caso de gente con mutaciones en el gen US2A, que es un gen implicado en un tipo sindrómico, pero puede generar también retinosis no sindrómica, que es el síndrome de Usher, que tendremos un 16% de los casos, seguido del gen de la rhodopsina, que también en otras poblaciones es altamente frecuente. Es un gen de los que producen un tipo de herencia dominantes y para los que las terapias, sobre todo la terapia génica, es un poco complicada porque se produce un tipo de molécula con un mal plegamiento que básicamente produce un efecto tóxico en los fotorreceptores, con lo cual la terapia génica solo de restituir un gen sano no sería suficiente porque seguiría habiendo un producto tóxico en la célula y muere. Con lo cual, este es un tipo de caso de los que la terapia génica se está avanzando mucho, pero va a costar que llegue un poco a la clínica, ¿no? Luego estarían pues, otros genes que hemos visto con gran prevalencia, como el CERC-L, o otro gen implicado en el proceso de empalme del RNA, que os he comentado también en alguna de las charlas. Y aquí veis un poco la tarta. En general, os digo, se sigue un patrón que se ha descrito pues, en otras poblaciones europeas o de Estados Unidos. Entonces, los resultados que os voy a mostrar ahora ya tienen que ver con la parte de la terapia farmacológica que hemos desarrollado en el modelo animal. Como todos recordaréis, en alguna presentación también os he dicho que estamos utilizando un modelo de ratón que es el RD10, que tiene una mutación espontánea en el gen de la fosfodiesterasa 6, que es específica de los bastones. Lo bueno de este modelo es que no hay que hacer ninguna manipulación, se genera de forma natural una muerte prematura de los fotorreceptores y lo que es mejor de todo es que tiene una evolución natural muy similar a la que tiene un grupo de pacientes, que no es nada desdeñable. En torno a cerca de un 8 o 10% de todos los casos de retinosis pigmentaria recesiva a nivel mundial estarían causados por mutaciones no solo en el gen PD6B, sino en todos los genes de la fosfodiesterasa, que son bastantes los que están implicados en esta patología. Entonces, es un modelo que es muy, muy interesante. No quiero entrar tampoco en muchos detalles. Como os comentaba, hay varios canales de calcio dentro de los fotorreceptores, que esto representaría un esquema de un fotorreceptor, habiendo algunos canales implicados en el paso del calcio entre unas orgánulos, organelas, de dentro del fotorreceptor hacia la parte del citosol del fotorreceptor, que serían los canales de rianodina. Son unos canales que regulan de forma muy importante el calcio intracelular en los fotorreceptores y nuestra molécula tiene unos dominios que se unen con gran afinidad a este canal, produciendo básicamente lo que hacen es producir un sellado fino y mejoran un poco el que no haya una pérdida de calcio, básicamente. Esto sería un poco la acción de esta molécula de pequeño tamaño, ¿vale? Lo que estamos haciendo nosotros, y una de las virtudes de este tratamiento es que hemos visto que logra llegar a la retina cuando se aplica a los ratones de manera tópica en el ojo. Que esto puede parecer muy típico, muy obvio, pero sin embargo no lo es y resulta ser una gran ventaja porque muchos de los fármacos que se desarrollan para la retina realmente necesitan, como ya sabréis, muchos pacientes lo habréis experimentado, quizás igual no los de retinosis pigmentaria, pero los pacientes sobre todo que tienen DMAE, degeneración macular, tienen que recibir inyecciones periódicas, intravítreas en el ojo. Y esto supone pues, una gran molestia, ¿no? A nivel experimental a nosotros también, aparte de una dificultad, luego eso es un paso que si se puede evitar a los pacientes, pues mejor que mejor. Entonces, este fármaco, como es de peso molecular y tiene unas características físico-químicas muy buenas, que estos se han dedicado los químicos del equipo a desarrollarlo así, hace que permee a la retina, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que hacemos es aplicar unas gotas, y sobre todo Araceli y demás compañeras, en los ojos de los ratones
desde los días postnatal del ratón P14 hasta el día postnatal P25 durante unos 11 días, y al día 25 de los ratones es cuando realizamos un análisis de electroretinografía, que es lo que os he comentado antes, que es lo que nos dice si el ratón ve o no ve, o si ve mejor o peor tras el tratamiento, y un análisis de histología, que básicamente lo que hacemos es contar cuántos fotorreceptores hay en estos ratones que han recibido o no el tratamiento, para ver si hay una mejora en la capa de los fotorreceptores, que son las células afectadas en esta enfermedad, y si hay una preservación o no, de los fotorreceptores. Entonces, simplemente en esta diapositiva os muestro en azul lo que serían unos cortes de ratón, de retina de ratón, en la que en azul se ven un poco, en esta zona de aquí sería la capa de fotorreceptores, que podéis ver como en estos ratones que han sido tratados con vehículo, sin ningún tipo de compuesto, en los ratones RD10, que tienen una pérdida de fotorreceptores bastante acusada, se ve que esta capa es un poquito más delgada si la comparáis con estos ratones que están tratados con el compuesto. Y aquí en este estudio se vio un poco la diferencia de tratar los ratones con inyecciones subretinianas o con gotas aplicadas en el ojo, y vimos que los resultados eran similares, lo cual fue una gran noticia poder aplicar de esta manera tan poco invasiva el tratamiento, ¿no? O sea que hemos visto, por un lado, que hay una preservación funcional de los fotorreceptores, pero muchas veces, ya nos había comentado el propio Pedro de la Villa, que hay casos en los que algunos fármacos han visto, algunos investigadores, que si bien producen una preservación del número de fotorreceptores, es decir, protege de forma estructural la retina, pero esto no viene acompañado a veces de una recuperación de la función visual, con lo cual tu fármaco realmente no tiene mucha utilidad. Y la gran noticia es que, haciendo los estudios de electroretinografía en ratón, hemos visto cómo hay una respuesta significativamente mejorada en los ratones tratados con el compuesto versus los ratones no tratados aquí en negro, ¿vale? Para distintos parámetros que hemos visto, tanto en oscuridad como en luz, y distintos parámetros analizados. Entonces, estos resultados nos dieron una gran ilusión, y nos han parecido que son resultados muy robustos. Los hemos reproducido en distintos laboratorios, y ahora mismo y lo que vimos también fue ir un paso más allá y ver si esta administración tópica ocular llegaba también a la retina cuando se administraba a unos modelos que son cuyos ojos son mucho más parecidos a los del ser humano, como es el cerdo, que estos animales los utilizan en el Instituto Biodonostia. Se utiliza para hacer distintas prácticas los cirujanos, y nos ofrecía la oportunidad de utilizar esos mismos animales durante unas 4 horas para inocularles nuestro compuesto y ver si al cabo de 4 horas alcanzaba la retina, ¿no? Entonces, vimos que sí que llega a la retina también como en ratón, pero es verdad que llega de forma un poco más disminuida, con lo cual una de las actividades que estamos haciendo ahora es intentar hacer una mejoría en la formulación para intentar aumentar los niveles de llegada a la retina, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a decir un poco ahora, de forma resumida, las principales preguntas que seguro que todos tendréis, ¿no? Que dónde nos encontramos ahora mismo, cuánto nos está costando todo esto de los que estoy hablando, o qué previsiones de costes, ¿no? tenemos delante, dónde estamos ahora mismo en el proyecto, hacia dónde vamos y cuándo llegaremos a la clínica, ¿no? Aproximadamente. Y un poco cuáles son los principales retos, ¿no? De los siguientes años. En cuanto a la financiación, os comento un poco que todo este proyecto se inició, como ha dicho Cristina, hace unos 10 años, y tanto mi equipo de investigación como el equipo de la doctora Vallejo y Arramendi, que os he comentado antes, estábamos realizando muchísimos estudios que han servido para hacer un poco de los ensayos que ha dicho antes Cristina, tanto de eficacia como de toxicidad en estos modelos animales, tanto en células musculares, que hizo la doctora Vallejo, que os he comentado que ella trabaja para enfermedades principalmente de Duchenne, que están relacionadas con afecciones musculares, pero realizó estudios en modelos celulares de su enfermedad que nos han valido a nosotros. Son 10 años muy válidos en los que ha avanzado muchísimo y ha determinado qué compuestos es menos tóxico, qué compuesto tiene una mayor eficacia en su enfermedad y otra serie de propiedades súper importantes. Entonces, hemos hecho, porque claro, no estamos trabajando solo con una molécula, estamos trabajando con varios grupos y varias familias de moléculas. Se han sintetizado, para que os hagáis una idea, en torno a 300 moléculas distintas y están agrupadas como en 3 grandes familias, y entonces estamos buscando un poco cuál es el mejor candidato. Entonces, parte de este trabajo se ha realizado con financiación pública de proyectos de investigación que hemos venido obteniendo principalmente el grupo de Ainara Vallejo y mi grupo por valor de unos 3 millones de euros en estos 10 años. Y luego, desde que se creó la compañía Miramun Pharma, que realmente se ha constituido como tal en 2019, si no me equivoco,
se han logrado obtener unos fondos por valor de unos 720.000 euros, que es lo que nos ha permitido llegar hasta este punto en el que estamos acabando ya los ensayos preclínicos con el modelo de ratón que os he comentado. ¿Qué pasa ahora? Ahora estamos en un punto en el que tenemos que seguir avanzando un poco para poder acabar los ensayos clínicos con el mejor candidato, porque tenemos ya seleccionados unos cuantos candidatos, estamos acabando de definir cuál es el mejor, el que produce una mayor respuesta, y estamos muy cerca de llegar a ese punto. Y ahora tenemos que utilizar otros modelos que típicamente se emplean en la clínica que son más semejantes que el ratón al ojo humano, como suelen ser típicamente los conejos. Y entonces ahí tenemos que hacer una serie de experimentos que están relacionados un poco con la biodistribución, que os comentaba antes, cuáles llegan mejor a la retina, y también de toxicidad y de eficacia, ¿vale? Entonces, parte de estos experimentos los haremos en el Instituto Biodonostia porque tenemos un animalario que nos lo permite, pero muchos de estos experimentos, tanto por practicidad, velocidad y también porque hay algunos experimentos que las agencias que ha comentado antes Cristina, las agencias europeas del medicamento, te exigen que estén hechos bajo unos parámetros que a nosotros ahora mismo o no los cumplimos o nos costaría muchísimo tiempo, con lo cual estos trabajos se suelen encargar a empresas especializadas. Y ahí es donde pasa nuestra segunda parte de nuestro proyecto de investigación, es donde vamos a necesitar ahora recabar en los próximos 2 años aproximadamente, para que os hagáis una idea, a unos 2,7 millones de euros. Y es un poco lo que ahora mismo la compañía se va a poner muy pronto ya este año, a mediados de año antes, a intentar contactar con fondos de inversión para poder levantar estos casi 3 millones de euros necesarios para seguir adelante, que son lo que os comentaba ahí, básicamente lo que pongo ahí, los CREOs, que son estas compañías especializadas que tienen hecho ya unos protocolos que las agencias de medicamento te aprueban ya sus resultados, ¿vale? Básicamente es un poco esto lo que en cuanto a términos de financiación es lo que nos quedaría un poco para llevarlo a la clínica, ¿vale? Entonces, como os decía, el estado actual, estamos ultimando la selección del mejor candidato en nuestros ensayos in vitro, estamos haciendo una puesta a punto de la mejor formulación ocular y luego vamos a hacer unas pruebas en modelos no molinos, principalmente en conejos, como os he comentado, algunas de las cuales se harán en Biodonostia y algunas las harán estas CREOs, estas compañías especializadas que os he comentado. Entonces, tenemos la esperanza, y si todo sigue bien y hemos hecho ya cálculos bastante certeros, yo creo, y bastante realistas, de que si todo está bien podríamos empezar en una fase clínica, que es la que os comentaba Cristina, quizás a mediados del 2023. ¿Vale? Los principales retos que tenemos para llegar ahí, como os he comentado, tenemos que levantar ahora mismo unos 2,7 millones de euros en los próximos 2,5 años. ¿Vale? Tenemos que probar la toxicidad y eficacia en modelos animales, tanto mediante estudios principalmente hechos por compañías que os he comentado externas, que están ya estandarizados todos estos estudios. Y tenemos que mejorar la formulación y la estabilidad del compuesto, que esto lleva también lleva bastante tiempo. Tienes que demostrar que el compuesto es estable durante al menos 6 meses o un año, depende un poco cómo lo hagas. O sea, son etapas que realmente no te puedes saltar, aunque por mucho que corras, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que estar luego todo. La formulación tiene que estar hecha en la parte final en lo que se conoce como GMP o calidad clínica, es decir, te lo tiene que hacer una compañía especializada que también cumpla unos estándares que hagan que sea posible que tu molécula que ahora mismo estamos usando en ratones la puedan utilizar en humanos, que realmente lo que estamos utilizando ahora mismo no sería así. Claro, tienes que contratar una empresa especializada en este tipo de síntesis, ¿vale? De kilogramos de producto con calidad clínica, ¿vale? Y por último, tendremos que pasar a la fase regulatoria que os ha comentado Cristina, que lo que ha dicho ella, yo apuntaría además de la velocidad que ha habido en el desarrollo de las vacunas para el COVID, la gran diferencia que han sido 10 años y ya es muy llamativo. Y no solo es eso, en su caso también el desarrollo de terapia génica es algo que es realmente mucho más complejo y tenían que demostrar que realmente los últimos vectores, es decir, los virus que utilizaban para llevar el gen correcto a la retina, no iban a volver a producir fallos como los que ha demostrado antes Cristina, que producían muerte en algunos pacientes, lo cual fue un varapalo de tal magnitud que hizo que se retrasara muchísimo. No solo ha sido que ha habido menos financiación, pero realmente estamos ante una enfermedad rara y hay muchísima menos financiación. La ventaja de nuestra terapia con respecto a la terapia génica es que es una terapia farmacológica en la que hemos visto ya con resultados bastante robustos que no hay ningún tipo de toxicidad y los vamos a validar con estas empresas de una forma secundaria, pero ya hemos hecho algunos análisis con empresas y todo ha apuntado a que no hay toxicidad
en el compuesto. Es una molécula de pequeño tamaño, no hay manipulación genética por ningún lado y al tratarse de una enfermedad rara, la EMA suele acelerar un poco el proceso, te requieren menos número de pacientes, como indicaba Cristina, y digamos que también el hecho de que podamos desarrollar un fármaco de uso tópico, es decir, va a tener un efecto localizado en el ojo y no sistémico en todo el cuerpo, creemos que estamos reuniendo una serie de ingredientes que va a hacer que yo creo que sea real esto del 2023. ¿Vale? Y bueno, ya voy a acabar, no quiero alargarme mucho más, siendo sobre todo el segundo ponente, creo que me ha ajustado bastante a la charla, espero no haberme enrollado demasiado. Y nada, quería agradeceros muchísimo a la asociación. Dentro de estos agradecimientos siempre sabéis que nos habéis estado apoyando económicamente desde el principio de los tiempos y esto ha permitido que muchas de las estudiantes que habéis visto en esta presentación estén siendo financiadas ahora mismo y están trabajando, ya os lo digo yo, fines de semana sí, fines de semana también. Si no es añadiendo compuesto a ratones, es haciendo electroretinogramas conmigo muchas veces. Entonces, esto ha sido indispensable porque la parte de financiación para estudiantes y para recursos humanos es la que siempre nos cuesta más conseguir, a pesar de que tengamos igual mucho dinero para hacer experimentos. Sigue habiendo esta especie de cultura en este país que parece que los experimentos se hacen solos, ¿no? Entonces, estoy también con ganas de que esta pandemia haya puesto un poco más de foco en la investigación, parece que sí y espero que sea así, ¿no? Entonces, pero bueno, que quería remarcar la infinita ayuda que nos ha supuesto la aportación de Beguisare a lo largo de esos años, ¿no? Además de las grandes ayudas que hemos conseguido del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Ciencia también, del Gobierno vasco y de Fomento de San Sebastián. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención.